Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación que tenemos regularmente Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García, donde consideramos algunos temas de actualidad, lo miramos a través de la óptica del Evangelio y bueno, en el día de hoy distanciados físicamente, experimentando ese aislacionismo, esa distancia social que se nos ha forzado por esta pandemia del coronavirus, pero manteniéndonos justamente pendientes de lo que pasa en el mundo. Y Guillermo, una de las noticias que se produce esta semana es esta cancelación de la financiación norteamericana a la Organización Mundial de la Salud por parte del presidente Donald Trump, quien dice que esa organización de las Naciones Unidas no hizo su trabajo bien al no reportar con veracidad a China. Estados Unidos provee casi la cuarta parte de la financiación de esta organización, creándole bastantes problemas esta medida de cortar los fondos norteamericanos. Esta organización comenzó a recibir la ayuda de Estados Unidos por allá poco después de la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos comenzó a financiar en muchas instituciones de nivel internacional. Por ejemplo, pagaba prácticamente, yo creo, la mitad de los gastos de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pagaba y financiaba una gran cantidad de cuestiones internacionales de ayuda, algunas dirigidas por las Naciones Unidas, porque le convenía de una postura geopolítica, es decir, mirar un poco cómo dominar toda la situación mundial que estaba sucediendo. Entonces ahora, cuando llegamos a esta pandemia del coronavirus, nos encontramos con que efectivamente esta organización probablemente ignoró al principio todas estas cuestiones que estaban viniendo de noticias, ¿no?, que venían de China, y no le dio tanta importancia que a lo mejor tenía. Entonces, pues aquí hay un 50 y 50. Yo no excuso el actuar de la organización, aunque yo creo honestamente que esta organización trata de trabajar de la manera más imparcial posible. Es decir, yo siempre he buscado noticias sobre ellos y me parece que son una organización seria. De hecho, tu opinión, Guillermo, coincide con una editorial del diario The New York Times. No, ellos me copiaron. Por supuesto que sí. Pero te ganó la mano entonces Nicholas Kristof, que en sí dice que de alguna manera la Organización Mundial de la Salud no actuó como debía haberlo hecho, pero que está como quiera haciendo el trabajo. Primero, no es el momento de cortar los fondos a una organización que está haciendo su trabajo. Y en segundo lugar, él ya politiza la cosa diciendo que quizás el presidente Donald Trump está buscando un chivo expiatorio porque él tampoco actuó como debía haberlo hecho. De hecho, la nota editorial afirma que el presidente Donald Trump actuó mucho peor que la Organización Mundial de la Salud. Lo que sucede también, y en el mismo equipo de personas que no supieron entender la realidad, tenemos que poner a varios líderes, a varios presidentes o reyes, o como queramos llamarles, que minimizaron el efecto de esta pandemia. O sea, medios de comunicación, personas de opinión y políticos minimizaron el efecto. Italia pagó un alto costo, España ha pagado un alto costo, también en América Latina, Ecuador, Brasil, Perú, por ejemplo, en donde la curva ascendente de esta pandemia es realmente muy, muy seria. Yo creo que muchos presidentes pagaron el costo de todo esto. Nosotros, Patricia y yo, nos encontrábamos en Chile por una cuestión familiar y mirábamos esto con un poco de escepticismo porque todo esto estaba más o menos en el Asia y qué sé yo, no había llegado realmente con fuerza a América Latina. Y visitando a un familiar en el hospital nos enteramos de que había una persona en esa región que había llegado de algún viaje de alguna parte y que estaba como sospechosa. Resulta que después de eso es cuando el gobierno chileno comienza a aplicar los controles de prueba y todo eso, pero hasta esa fecha no habían controles, no habían test en toda Latinoamérica. Y creo que no hemos visto todavía la incidencia que va a tener sobre el subcontinente, y Latinoamérica va a estar verdaderamente muy afectada, no solamente a nivel económico como todos los países, pero sobre todo con la cantidad de casos y el manejo de esta pandemia. De hecho, algunos líderes
líderes políticos latinoamericanos ya están pidiendo al Fondo Monetario Internacional fondos masivos para evitar la catástrofe económica del subcontinente. Interesantemente, y volviendo a los Estados Unidos, esta manera de manejar la pandemia ha creado un conflicto del orden constitucional cuando el gobernador de Nueva York le recordó al presidente norteamericano que en este país, en los Estados Unidos, no tenemos rey. Así que hay un conflicto ahora en los Estados Unidos entre los estados, los condados, las municipalidades y el centralismo del gobierno federal. Sí, pero el presidente Trump se ha salido con la suya en parte porque los cheques de ayuda que van a llegar a todas las personas, y yo estoy esperando que me llegue el mío, si esto es posible, viene en la parte del memorándum, viene con la firma de él. El cheque, digamos, todas las ayudas federales o que vengan del gobierno federal tienen que ser firmadas por el tesorero general del país. Esa es la ley, eso es lo que dice la ley. Pero Trump quería firmar él los cheques. Entonces, la manera de la Reserva Federal o del Servicio de Impuestos Internos fue poner la firma o el nombre de Trump en la parte del memorándum, por lo menos. Así que se ha salido un poco con la suya para ser reconocido como el que está ayudando a las personas, lo cual no deja de ser una cosa risible en un sentido, pero por otro lado lamentable, porque esta cuestión debería estar dirigida por los expertos, por los científicos, por la gente de salud, por la gente que sabe más de cómo tratar esto, de cómo aislar esto. Y el impacto económico realmente se está produciendo a nivel local. De hecho, son los gobiernos locales, los gobiernos estatales, los gobiernos de los condados, aquí en este país, los Estados Unidos, en otros países donde existe un fuerte regionalismo, donde hay provincias, donde hay también estados, también se produce de la misma manera, recae el costo de esta pandemia, recae directamente sobre las ciudades, sobre las regiones. De hecho, el diario The Hill en Washington justamente habla de eso, y que los gobiernos locales puede ser que salgan de esto muy mal parados por causa de la pandemia. Sí, porque la economía, y aquí si hay un economista que nos oye seguramente se va a escandalizar por lo que voy a decir, la economía no depende de los grandes capitales, la economía depende del consumo. Los que consumimos somos los que movemos la economía. Yo me acuerdo de haber estado en varios lugares en nuestras giras a veces y nos íbamos al negocito de al lado, el de la esquina, a comer un almuerzo, a tomar café o lo que sea. Nosotros contribuíamos a que esos negocitos realmente, bueno, no solamente nosotros, claro, todo el vecindario, pero era una manera normal y lógica de ayudar al comercio local, y eso es lo que está sucediendo en Estados Unidos y lo que puede suceder lamentablemente en América Latina, de pequeños negocios, de pequeños restaurantes, de pequeñas cuestiones de qué sé yo, ferias artesanales y todas esas cosas que dependen del consumo diario. La BBC está reportando también en esta semana esta preocupación. Bueno, no sé si es una preocupación o simplemente esta visión de un futuro donde vamos a experimentar menos globalización en aras de lo local. El reporte de la BBC nos dice que algunos expertos consideran que sí, a nivel de capital va a seguir existiendo ese transnacionalismo, pero a nivel de trabajo, a nivel de muchas otras cosas, realmente se va a potenciar lo local y lo nacional sobre esta idea de la globalización que estaba tan en boga quizás hace unos 20 años. Así que hay tensiones entre lo local, lo federal, lo central y lo regional. Ahora estamos hablando de globalización versus nacionalismo. ¿Será la tendencia al futuro, Guillermo, más local, más nacional y menos global? Yo lo veo difícil en el sentido de que si eso fuera así, habría que echar a andar una cantidad enorme de fábricas y de cosas locales que llevarían mucho tiempo implementar. Y en el intertanto no tendríamos repuestos para los automóviles, no tendríamos cuestiones electrónicas, no tendríamos ropa, no tendríamos casi nada, porque la mayoría de toda esta manufacturación está basada en la China, en la India y en algunos países llamados emergentes. Yo creo que va a ser difícil que esto se implemente, aunque algunas cuestiones sí probablemente van a comenzar a resurgir de una manera local. La gran pregunta que yo tengo es: ¿estaríamos dispuestos nosotros a pagar por un repuesto de cualquier tipo de cosa que se nos descomponga en la casa? ¿Estaríamos dispuestos a pagar, vamos a llamarle 100 o 10?
Ese es el problema que tenemos todos. Pero creo que a nivel político, si bien a nivel económico es difícil cambiar esta estructura, aunque yo sinceramente pienso que va a haber un replanteamiento en cuanto a estos centros de producción casi exclusivos, ¿no? Creo que va a tener que haber algún tipo de diversificación, porque ya hemos visto que si un país falla, realmente afecta al mundo de una manera increíble. Pero en el ámbito político me da la impresión, Guillermo, de que ahora estamos valorando más, no a quién ponemos de presidente en nuestro país, pero quién es nuestro gobernador, quién es nuestro alcalde, quién es nuestro concejal o quién es la persona que nos representa a nivel regional. O en algunos casos, incluyendo a los líderes que tienen una opinión basada en lo que han hecho en su vida pública, que han creado fortunas. Por ejemplo, Bill Gates, el famoso hombre de la cibernética, de los computadores, de los procesadores y también de todo lo que se llama software, ha dicho públicamente que no está de acuerdo con el recorte a la Organización Mundial de la Salud. Y es un hombre cuya opinión se valora mucho más que la de un político, porque es una persona que, aparte de hablar, es una persona de acción, como que dona miles de millones a instituciones a veces que la necesitan para su trabajo internacional. Sí, de hecho él ha dicho que quiere deshacerse de la extraordinaria fortuna que amasó en su tiempo y que con su esposa están buscando maneras de irse a la tumba sin ser ricos. Vamos a ver cómo... Yo me puse en la lista para ver... yo puedo manejar eso. Cuando hizo esa declaración pública, yo enseguida me fui a la internet a ver dónde se solicita donaciones. Bueno, y queremos animarte, querido amigo, querida amiga que nos acompañas, a que te pongas en contacto con nosotros y nos des tu opinión acerca de todas estas noticias. Hoy, considerando esta tensión entre lo local y lo global, a nivel político, a nivel económico, a nivel, por supuesto, del manejo de una crisis como la que estamos respondiendo en estos días del coronavirus. Así que visítanos en radiomoody.org o también en Twitter. En Twitter puedes encontrarnos como tus temas de hoy en Twitter. Y queremos agradecer el trabajo de producción que se hace tanto en Sao Paulo, Brasil, como en la ciudad de Chicago, y que hace posible que esta conversación con Guillermo Serrano y tu servidor Gerson García llegue hasta ti. Esperamos que la hayas disfrutado y esperamos verte en otra ocasión entre amigos. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.